Ave María Purísima, les saludo José Ignacio Gómez y este es el canal de la Sociedad Ecuatoriana Tradición y Acción. Y el día de hoy vamos a conversar con un invitado especial, un tema muy preocupante, que es esa situación de tensión que se encuentra entre China y Estados Unidos, especialmente ahora que están a pronto a darse las elecciones presidenciales en los Estados Unidos y una posibilidad, como dicen muchas noticias a nivel internacional, a partir de ciertas crisis internas en China y las rivalidades con la otra potencia mundial de mayor relevancia que es Estados Unidos, de una posible tercera guerra mundial. Esta es una nueva sección del canal que estamos sacando especialmente para poder hablar desde el punto de vista católico de los temas internacionales, de las noticias internacionales que vayan sucediendo a través de todos estos días, de las semanas, de los meses, para poder analizar el avance de la revolución y de la contrarrevolución en el mundo. Para poder entender un poco más qué es esa revolución y qué es esa contrarrevolución, posteriormente subiremos un video explicando especialmente este punto de vista, revolución y contrarrevolución, que es acuñado y es desarrollado por el profesor Plinio Correa de Oliveira para poder entender un poco más esa visión que todos los católicos tenemos que tener de los sucesos que se den a nivel nacional e internacional. Para no perderse ningún solo video de esta sección del canal, lo invitamos a suscribirse al canal, a dar clic en la campanita para que le llegue a su teléfono celular las notificaciones, a su correo y poder estar enterado de todas las acciones que realice la Sociedad Ecuatoriana Tradición y Acción. Hoy vamos a entrevistar en este asunto China-Estados Unidos al doctor Luis Eduardo Dufour, que es un analista político internacional con más de 50 años de experiencia, miembro del Instituto Plinio Correa de Oliveira, webmaster de más de 20 blogs. Imaginémonos, más de 20 blogs él escribe analizando todos estos temas que están sucediendo, católico fervoroso, discípulo, por supuesto, del profesor Plinio Correa de Oliveira, que vamos a entrevistar el día de hoy. Pasamos pues a la entrevista que va a ser realizada sobre este tema muy impresionante y de mucha actualidad para todos los católicos. Bienvenido a esta sección del canal de Tradición y Acción encargada de realizar un análisis político a nivel internacional, pues es necesidad de los católicos conocer también lo que se está dando a nivel de los países que favorece o está en contra de la Santa Iglesia Católica o que va a terminar desenvolviendo una serie de sucesos que afectarían al mundo entero. El día de hoy, doctor Luis, lo hemos invitado especialmente para conversar sobre un tema de mucha actualidad y que está teniendo mucho realce hoy en día a nivel internacional, que es el tema de China y Estados Unidos. Hay una tensión muy grande entre estos dos países. Muchos hablan de una tercera guerra mundial por las políticas tomadas por Donald Trump a las veras de las elecciones en Estados Unidos que se van a dar, una política anti-China, especialmente hechos que él está realizando aquí en el país. Y vemos que estos temas son muy relevantes también. ¿Por qué? Por la situación actual que vive el mundo con relación al coronavirus, con lo que está sucediendo hoy, no solo aquí en el Ecuador, sino en Brasil, en Argentina, toda Latinoamérica y el mundo entero, que se ha visto afectado por este virus chino. Usted tiene ya más de 50 años analizando pues todos estos hechos internacionales y quisiéramos que nos comente un poco más de cómo poder ver esta situación que se está dando, en primer lugar con el coronavirus, la popularidad que ha tenido China en relación a este virus que nació de aquel país. ¿Qué piensa usted sobre por ese aspecto? Y también ese tema preocupante que tiene a todo el mundo en una expectativa muy grande, que es esa política de Donald Trump con China y esas posibilidades de estar en una tercera guerra mundial. Pues bien, doctor Luis, le damos paso para que usted pueda comunicarnos y orientarnos sobre todo al pueblo católico ecuatoriano y los demás países de Latinoamérica de cómo reaccionar ante esta situación y qué realmente creer. Las noticias son muy grandes, unos dicen una cosa, otros, los medios dicen otra, y qué verdaderamente creer, cuál es la realidad de todos estos asuntos. Bueno, yo le agradezco muchísimo la oportunidad de poder dirigirme a Ecuador. Nunca me imaginé cuando en mi juventud viví unos años en Ecuador, sobre todo en Guayaquil, por donde reconozco su
su tonada típica, simpática, y también en Quito me tocó vivir algunos meses y después las circunstancias de la vida me llevaron para Europa, para otras partes. Ahora estoy viviendo en San Pablo, Brasil, y no me imaginaba que estas tecnologías nos permitirían encontrarnos de esta manera y en este momento. Eh, para entrar directo en el asunto, porque el tiempo corre rápido, he querido escoger como tela de fondo o pantalla de fondo la imagen que ustedes ven a mi espalda de la patrona de China, Muy bonita, por cierto. llamada también María Emperatriz de China. O también Auxilium Christianorum, auxilio de los cristianos, la misma de San Juan Bosco y que se encuentran en nuestras ciudades, en nuestras iglesias, en nuestros altares y por lo cual tenemos tan gran devoción. Sin duda no tiene la realización artística europea, tiene una realización, yo me corro un poquito apenas para que la imagen quede visible, es una imagen de una simpatía extraordinaria, pero con un aire oriental que es muy apropiado para atraer las almas en China. Esta imagen tiene una historia muy linda. En el siglo XIX, la obra de los misioneros europeos, sobre todo, fue convirtiendo pequeñas comunidades por toda China, especialmente una comunidad que quedaba en lo alto de una montaña, en un lugar que se llama Sheshan, en la provincia de Hebei, más bien cerca de la capital, Pekín. Los habitantes de esta aldea vivían en lo alto de una montaña y se vieron atacados por una multitud de paganos furiosos que querían asesinarlos a todos y borrarlos de la existencia. Esta multitud se reunió alrededor del cerro y se estaban listos para matar a todos y los católicos se prepararon para morir. Cuando, sin ninguna explicación, la multitud de paganos salió corriendo en todas las direcciones, despavoridos, y desaparecieron. El peligro se hizo nada. Preguntaron entonces a algunos de estos paganos ¿pero qué había pasado? ¿Por qué huyeron? Y ellos dijeron, no, que apareció una señora en el cielo que de tal manera tenía autoridad y que nos mandaba a dispersarnos. Y salimos corriendo para todas partes, ¿no? ¿Y cómo era esa señora? Preguntaron. No sé qué, ella era muy poderosa, metía mucho miedo, nosotros no salimos corriendo inmediatamente. Pero cómo estaba vestida, qué color tenía, cómo era. No sé, salimos, desaparecimos, ¿no? Teníamos un miedo horrible y nos fuimos. Y entonces llamaron a un artista y le dijeron, mire, pasó esto, por favor píntenos una imagen de Nuestra Señora eh, eh, que refleje ese acontecimiento. Y el pintor le dijo, pero ¿cómo era la imagen? ¿De qué color? ¿De cómo estaba vestida? ¿Cómo era? No sabemos, nadie sabe, porque los que lo vieron no cuentan. Y entonces alguien dijo, bueno, píntenla con las ropas que usaba la emperatriz de la China, que en aquella época era una emperatriz pagana, con todos los defectos del paganismo, pero en fin, con mucha gloria, con muchas riquezas, etc. Y entonces pintaron a Nuestra Señora con el niño Jesús, que ustedes lo ven aquí en los brazos de Nuestra Señora, sentada en un trono, que es el trono de la emperatriz de la China. Eso suscitó ese milagro. Después la pintura también ayudó mucho. Esta pintura, preciso decirlo, es apenas una de las tantas que existen. La original se encuentra en algún lugar clandestino de China, porque los católicos son perseguidos por el comunismo y entonces la imagen va siendo llevada de lugar a lugar
sin que la policía los pueda secuestrar. Esta, la devoción creció mucho, se esparció por toda China y en una reunión cuando hubo un momento de libertad, los obispos, el nuncio apostólico y el delegado pontificio concordaron en pedir al Papa Pío XI que nombrase a Nuestra Señora Emperatriz de la China como patrona del país. Eh, Llevaron reproducciones de la imagen, el relato de los hechos, los documentos, todo lo que era necesario. Y cuando el Papa Pío XI vio lo que había pasado, dijo, pero este es Auxilium Christianorum, es María Auxiliadora, la misma de Lepanto, es el mismo milagro, espantando a los paganos. Y proclamó a Nuestra Señora María Auxiliadora en la misma fiesta que nosotros celebramos, María Auxiliadora, patrona de la China y emperatriz de la China, que es esta aquí, que está aquí atrás mío como tela de fondo. Esto es muy fundamental porque China se encuentra bajo una dictadura comunista, una dictadura anticristiana, anticatólica, que persigue a los católicos. Hay relatos incontables de martirios producidos por el comunismo. El comunismo entró en China, como ustedes saben, enviado desde Rusia. Fue Stalin, el dictador ruso, que nombró a Mao Zedong como su representante e instaló la dictadura actual, que está heredada después de varias sucesiones por Xi Jinping, el actual dictador de China. Y entonces vamos directo al problema del día actual, porque el tiempo pasa rápido. Doctor Y el Luis, gran aquí problema es que estamos... un Sí, pequeño paréntesis, disculpe que lo interrumpa, porque es muy interesante ver que el problema con China no es un problema propiamente económico ni social, tiene algo que ver con eso, no político. El problema es especialmente la ideología comunista de China, lo que está sí. llevando Aquí a hay China. en el fondo, infelizmente nuestros periódicos, nuestra gran prensa, las televisiones y muchas veces las propias redes sociales no focalizan este aspecto esencial. Tal vez mi presentación, mis palabras den origen a otras preguntas, porque focalizaré este aspecto religioso que está en el centro del problema actual. Y el problema más inmediato que todos nosotros estamos viviendo es el problema de la pandemia. Esa pandemia, una epidemia universal, nació en China, en un laboratorio de la ciudad de Wuhan. Unos dicen que fue a propósito, fue creado a propósito, el virus, el coronavirus. Otros dicen que no, que fue un accidente. Hay un poco de discusión a ese respecto. El hecho seguro, cierto, que nadie discute, es que salió de China y se esparció para todo el mundo. Y de una gran ciudad comunista, rápidamente se recuperó con pérdidas relativamente pequeñas y actualmente en Wuhan, la fuente de esta pandemia, hay ya nadie más usa mascarillas, la economía se está recuperando, los niños corren libres por las calles, mientras que en Occidente estamos en la situación que estamos, con decenas de miles de muertos, con que todo el mundo preso a las mascarillas por imposición de los gobiernos, la economía paralizada y la perspectiva de crisis sociales formidables por la pobreza que se va a producir con esta ausencia de trabajo. Es como si hubiese sido dado, si el comunismo, que también es llamado con propiedad por los economistas como el capitalismo de Estado, es decir, el Estado es dueño de todo,
hubiese lanzado una bomba bacteriológica contra el capitalismo privado, es decir, donde la propiedad es de los particulares, de las personas, de las empresas, de las familias. Y entonces para muchos están afirmando que en realidad este coronavirus fue la primera bomba de una guerra universal. No vamos a discutir eso ahora, pero que hay algunas razones para se suponer eso, que esas razones existen. Esa, esa difusión de una enfermedad que está siendo destructiva, no solamente por el número de vidas, sino sobre todo por la destrucción de la actividad económica, social, etc. La imposibilidad de la vida civilizada que se gira en torno del contacto humano, de, de encontrarse, estar juntos, ir a la iglesia juntos, ir al restaurante juntos, ir a las distracciones públicas legítimas, es claro, teatro, deportivas, etcétera. Todo eso se ha tornado prohibitivo, no se puede hacer. Eh, este, Esto ha provocado una irritación muy grande, popular, contra China. Eso no es dicho tan claramente así, pero muchas, muchas estadísticas, en Estados Unidos el 75% de los americanos se declaran contrarios a China y están muy resentidos por este efecto desastroso que está teniendo el virus proveniente de China. Esta tensión psicológica de los pueblos libres contra una dictadura comunista vino a encajarse en una tensión económica que ya existía, ya venía de muchos años atrás. Se manifestó de un modo agudo, crítico, en la elección del presidente Donald Trump en Estados Unidos, que usó la campaña anti-China como uno de los grandes instrumentos para conseguir votos. Los políticos no fallan en ese punto. ¿Por qué? La razón era muy simple. Es porque los chinos nos inundan con productos de muy mala calidad, pero muy baratísimos, y arruinan las empresas, las industrias locales, Estados Unidos, Brasil, Europa, y que no tienen otro remedio sino cerrar las puertas, dejar a los empleados sin trabajo y mudarse para China. Y empezar a producir en China, productos occidentales, pero made in China. Esto provoca un malestar enorme, sobre todo a nivel popular, los obreros, los ingenieros, que se quedan sin trabajo. ¿Por qué? Porque se han ido directo para China. Aquí en Brasil, donde yo vivo, hay una ciudad que se llama Franca, que era llamada la capital del zapato. En ninguna ciudad del mundo se fabricaban tantos zapatos, de todos los tipos, plásticos, de cuero, clásicos, modernos, zapatillas, etc. Vino China, comenzó a producir los mismos productos a un precio regalado, muy mala calidad, pero muy baratos, y la ciudad se arruinó. La capital del zapato dejó de fabricar zapatos. Y una multitud de gente se quedó en la calle mirando nada. Entonces el candidato Donald Trump y después presidente hizo una campaña muy grande para explotar este sentimiento anti-China. Y ahora con el COVID, con el coronavirus, la antipatía
ha crecido muchísimo. Esta tensión se está manifestando en las últimas semanas de un modo muy peligroso. Vamos aunque sea rápidamente, mencionar algunos de los puntos en que la tensión ha llegado al máximo. El presidente Trump cerró el consulado chino en la ciudad de Houston, Texas, Estados Unidos. Houston es la capital del petróleo de Estados Unidos, donde están las grandes petrolíferas americanas, están instaladas ahí. ¿Por qué? Era un consulado gigantesco. Normalmente el consulado tiene unos trabajos para conceder visas, facilitar trámites legales, comerciales, es algo más simple. Esto aquí era un edificio colosal. Cuando los americanos entraron adentro, y ya lo sabían por equipamientos de espionaje electrónico, encontraron una ciudadela del ejército comunista chino. Es decir, especialistas de inteligencia que se dedicaban a través de la red computacional de Estados Unidos a espiar los laboratorios de las empresas americanas, de las universidades americanas, e infiltrarse por toda la red de Internet americana. Tenían también equipos completos de hackers. Hackers son los que sabotean las empresas, los computadores, enviando virus y enviando elementos que destruyen o perjudican el funcionamiento de las administraciones, inclusive de la administración pública. Es un gesto que de sí no provoca guerra, pero ya nos va acercando a una situación crítica. En represalia, China cerró el consulado americano en la ciudad de Chengdu, en la propia China. Pero ahí sin ninguna razón, fue una pura represalia, una venganza por lo que los americanos habían hecho. Y el presidente Trump le respondió, bueno, pero entonces vamos a empezar a cerrar otros consulados que hay en chinos, que hay en Estados Unidos, que son todos sospechosos de ser centros de terrorismo electrónico y de espionaje del Partido Comunista Chino y del Ejército Revolucionario del Pueblo, que es el Ejército Comunista. La situación no para por ahí. China ha instalado en el mundo entero, pero vamos a limitarnos, vamos a hablar apenas de Estados Unidos, 75 centros de cultura que se llaman centros Confucio. Confucio fue un filósofo de la antigüedad chino, no tiene nada que ver con el comunismo. Estos centros Confucio, teóricamente, debían ofrecer cursos, explicaciones, enseñanzas sobre la doctrina de Confucio y de la cultura y del arte chino. Pero en la realidad no era eso. La gente era atraído por el arte chino histórico, son maravillas que China ha producido, pinturas, marfiles, vasos extraordinarios. Y con ese atractivo, los que iban ahí recibían aulas de marxismo y de revolución social. Inclusive hay la sospecha que estos problemas con el racismo que está habiendo ahora en Estados Unidos hayan sido hechos por gente que entrenada en esos centros. Y entonces Estados Unidos, el gobierno americano, está diciendo, vamos a cerrar estos centros porque estos centros no son lo que dicen ser. Otro factor de tensión y de oposición. Un factor gigantesco, económico, de otra naturaleza, no cultural, es el problema de la Huawei. La Huawei es la mayor empresa de electrónicos del mundo, es China. No se sabe quién es el dueño, pero ya ha habido investigadores que han ido encontrando
empresas fantasma, pantallas que sirven para desviar las atenciones, y al final el dueño es el ejército revolucionario del pueblo chino, o sea, el ejército comunista. La Huawei es una empresa al servicio del expansionismo chino. Y esta Huawei tiene todas las características y condiciones para dominar la próxima generación de Internet, que es la llamada 5G, la famosa 5G. Nosotros estaríamos los más avanzados, estamos en la 4G, algunos están en la 3G, y yo creo que estoy en la 2G o la menos 2G, no sé, no importa. Pero la 5G es quien domina Internet, va a dominar el mundo. Y la Huawei fue descubierto que es el ejército chino que está instalando a precios extraordinariamente favorables su red de 5G en el mundo entero. Lo que le daría a China el control del mundo. Es decir, si nosotros podemos hablar por teléfono, si nosotros podemos nos comunicar ahora por esta vía de videoconferencia, es por la Internet. Y si la China lo controla, entonces China manda, pasa a ser la dueña del mundo. Es una hegemonía china que extiende sus tentáculos pues, para todo el mundo a partir de un hecho así, ¿no? Para todo el Y mundo, para todo el mundo. Una red de espionaje, ¿no? Y fue presa, y está presa. ¿No? Y entonces esta lucha por el dominio del 5G, en el fondo es la lucha por el dominio del mundo, el futuro del mundo. El presidente Trump también, considerando la gravedad de todos estos hechos, de esta acción agresiva de China, comunista, ha anunciado que si siguen así, él va a congelar todos los activos de los líderes chinos. Porque el comunismo chino no funciona sin una inmensa corrupción. Aquí en Occidente, infelizmente, tenemos mucha corrupción política por dinero, pero en China es cualquier cosa de fabuloso. Y lo que roban, después lo llevan y lo traen para los bancos occidentales, que son los bancos más seguros, porque allá en China los bancos no son seguros. Y el presidente Trump ha anunciado, mire, si siguen así, les voy a congelar las cuentas. Y ahí son miles de millones de dólares de propiedad a nombre de líderes comunistas chinos o del gobierno chino en el Banco de la Reserva Federal Americana, que podrán ser congelados. Es otro factor de crisis muy grande. Otro factor de otra naturaleza. Discúlpeme, esta especie de ametralladora de hechos de naturaleza diversa. Está sucediendo en estos días. Y como es bien sabido, está en la naturaleza asiática, el continente asiático, que en estos días, en esta época, suceden en China, pero también en la India, inmensas lluvias. Son los famosos monzones. Son lluvias fabulosas, que traen cantidades de agua colosal. Y hace que los grandes ríos chinos, siendo que el principal es el amarillo, que es el mayor de Asia, más de 6.000 kilómetros de extensión, está desbordando de un modo asustador. Para evitar ese desborde, ya en el fin del siglo XX y comienzo de este siglo, China completó un fabuloso dique de contención y formó un lago gigantesco para retener las aguas en la época del monzón y después liberarlas gradualmente a lo largo del año.
también sirve para producir energía eléctrica. Es una hidroeléctrica que, según muchos, es la mayor del mundo. Compite con Yacyretá, la brasileña paraguaya. Es algo fabuloso, pero hay las fotografías más recientes que se pueden ver en YouTube, son sacadas por satélites y nos muestran una obra colosal. Sucede que fue mal hecha y los turistas, los visitantes, no se pueden acercar a este dique. Es el Three Gorge, es el nombre, Three Gorge Dam, es el nombre en inglés, en chino no sé cómo se dice. Esta fabulosa obra de ingeniería de concreto, con más de 180 metros de altura y una extensión colosal, empezó a dar señales ya hace tiempo de que está cediendo. Las fotografías son muy claras. Aquello que era un muro formidable, rectilíneo, hoy en día parece una serpiente que se está arrastrando. Está todo torcido por la presión del agua. Han abierto todas las compuertas con la esperanza de que, disminuyendo el volumen de agua, no se venga abajo. Ahora, si se viene abajo, y es el temor del gobierno, que ya se ha reflejado en la prensa oficial china, si se viene abajo, está en peligro la vida de más de 70 millones de habitantes, porque eso va a dar una masa de agua colosal, y como China es un país con mucha población, hay más de 70 millones de habitantes en peligro. Pero para el comunismo, que mueran 70 millones no es grave. Lo más grave es que van a ser destruidas, si eso se viene abajo, el 40% de las industrias chinas. Y entonces tendríamos un choque económico gigantesco. Es decir, una parte inmensa de la producción industrial china no dejaría de existir. También, otro ligado directamente a la hidroeléctrica, es que cesaría la gran fuente de energía eléctrica de China. No es la única, hay otras, pero esta de aquí es la central. Y como las redes eléctricas de todos los países hoy en día modernos tienden a ser integradas, y si cae una pieza de ese tamaño, toda la industria en todo el país va a ser directamente afectada. Ahora, si algo así sucede, existe el temor de que el gobierno chino recurra a la estrategia que recurren todas las dictaduras en malos que están pasando por un mal momento. Ellos están con problemas muy serios de alimentación. Han tenido una otra epidemia, porque no se habla mucho, pero es una epidemia porcina, y ellos se alimentan con carne de cerdo, la carne preferida de ellos. Ya se ha muerto la mitad del ganado. Y entonces están comprando carne de cualquier animal que sea, cerdo, vaca, gallina, etc. Aquí en Brasil, la carne, que es el gran exportador de carne, la carne ha subido a las estrellas porque China se está comprando todo, quiere todo, paga cualquier cosa. Ahora, en esas circunstancias difíciles, las dictaduras, por lo general, apelan a una guerra exterior. Inventan un pretexto real o verdadero y dicen al pueblo que es preciso prepararse para sufrir, para restringir su consumo, porque hay que luchar contra un enemigo que es un enemigo terrible, que ellos en esos momentos
lo elevan al máximo grado de peligro. ¿Y cuál es ese enemigo? China tiene 3 frentes y está abriendo otros 3 frentes de guerra. Voy a hacer una lista muy sumaria. La primera y la más complicada es en el mar del sur de la China. Es un mar marcado por la presencia de muchísimas islotes, arrecifes, corales, y que están en discusión. Son discutidos con Corea, con Japón, con las Filipinas, con Vietnam, y China ha ido invadiendo esos atolones, esos islotes, y construyendo bases militares con pistas de pozo, con todo lo que es necesario para la guerra, para controlar islas que no son de ella. Primer punto. ¿Para qué controlar esas islas? Es que en el mar del sur de la China circula la mitad del comercio naval o marítimo del mundo. Es decir, todas las fábricas chinas que normalmente están de preferencia instaladas en las costas, porque ahí entonces los barcos ya vienen, cargan los productos y los traen para Occidente, eh, pasan por ese mar, ese inmenso mar. Al mismo tiempo también pasan los cargueros que salen de Occidente llevando comida, el grano, la carne, o las royalties, las materias primas, como el hierro. Aquí Brasil es uno de los máximos productores de hierro del mundo, y llena barcos enteros y directos, van todos para las siderúrgicas chinas. Entonces, controlar ese mar es una cuestión brutal, de importancia bélica de primera orden. El presidente Trump ha ordenado aumentar la dotación de las bases americanas que hay en la región. Son sobre todo las bases de Okinawa y de Guam, que quedaron muy famosas porque otrora estaban controladas por Japón, y en la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos las conquistó con batallas tremendas, donde murieron decenas de miles de soldados, y hoy en día la mayor base americana fuera de Estados Unidos está en Okinawa. Y ahí están portaaviones de esos gigantescos americanos y aviones, y en fin, algo así como 65.000 soldados solamente en esa base, para controlar ese mar. Los navíos americanos no respetan las exigencias chinas, y atraviesan ese mar, atraviesan los atolones, los islotes, y los chinos los provocan, amenazando pseudo accidentes, choques entre navíos de guerra chinos y americanos. Pura guerra fría que no pasa a mayores. Más es potencialmente un punto donde un accidente, una cosa mal hecha por algún navío de guerra de los dos lados, puede desencadenar una guerra entre las dos mayores potencias del mundo, hoy en día las más ricas y las más dotadas, etc. Y entonces es el temor que si China, en situación de desespero, provoque un caso ahí en el mar de la China. Segundo punto geográfico de choque es Hong Kong. Ustedes lo pueden ver en en todos los medios, en las redes, etc. Hong Kong es una ciudad china que en el siglo XIX Inglaterra ocupó. La gran potencia comercial de la época era Inglaterra, e Inglaterra usaba Hong Kong como entrepuesto a donde se reunían los productos fabricados en China, toda la China,
y Inglaterra los traía para Occidente y los vendía a los mercados occidentales. Y a su vez también llevaba eh, todo el instrumental para montar grandes fábricas, instrumental científico, creaba universidades y al final Hong Kong se transformó también en una ciudadela financiera, es decir, bancos de todo el mundo, empresas de todo el mundo que van y juegan cifras fabulosas en, eh, en los mercados financieros de tipo occidental. Por lo tanto, en la bolsa, en la especulación, en los intereses bancarios. Esta isla, porque es una península, medio isla, de una extensión minúscula, en kilómetros cuadrados, pero con una población altísima, una concentración de población altísima, eh, se mantenía en un régimen de libertad. Libertad económica, libertad política, libertad de ideas. Después de muchos idas y venidas, un acuerdo realmente no digno de aplauso entre Inglaterra y China, en la práctica, en estos últimos meses, China comunista, Pekín, invadió Hong Kong. El ejército chino, la policía china, pasó a reprimir toda forma de libertad. Los bancos se están retirando, las grandes empresas se están cerrando, se están yendo y Hong Kong se está hundiendo. Hong Kong es un punto de orgullo del occidente en el continente chino. Y ahí los habitantes de Hong Kong también han manifestado una gran resistencia a esta entrada del ejército y de la policía comunista, que arresta a las personas, las tortura, las maltrata, las lleva presas a campos de concentración en el interior de China, porque cosa que no se podía, es un secuestro social, y también la práctica comunista de secuestrar hombres jóvenes para arrancarles los órganos vivos. Es un comercio que China tiene organizado y los vende al mejor postor por precios carísimos. Gente que precisa un injerto, una transferencia de órganos y entonces encomienda a China y China secuestra a una persona en la calle y ya se la van llevando y la van cortando en pedazos, porque tiene que ser hecho rápidamente. Entonces, segundo factor geográfico de conflicto mundial, de choque entre el capitalismo de Estado comunista y el capitalismo privado liberal. Tercer punto, para quedarnos apenas en esos tres, es la isla de Taiwán. Cuando el comunismo subió y tomó cuenta de China, hubo una guerra civil. Había los que no querían el comunismo. Esa guerra civil fue muy sangrienta. Perdieron los anticomunistas y los anticomunistas que pudieron se escaparon, atravesaron un estrecho, el estrecho de Taiwán, y se fueron a Taiwán. Taiwán también en español nosotros la conocemos bien como Formosa. Y es una isla de prosperidad, de riquísimos capitales ahí instalados. Es una isla del capitalismo privado, de las más importantes que hay. Y China Pekín quiere anexarse Taiwán directamente. Y vive amenazando con invadir esa isla. Es una isla grande, una isla con mucha población, está muy armada por los Estados Unidos con los equipos americanos y muy dispuesta a combatir, y combatir seriamente contra un gigante, que es la China comunista. Entonces,
nosotros tenemos esos lugares que están chispeando. No podemos decir que están en guerra, pero sí que si alguien en un momento de tensión dispara lo que no debía disparar, después viene el problema, el incendio. Y ahí el mundo está en ese punto. Eh, y entonces aquí nos vamos tal vez al punto más grave de todo este panorama. Es que todos estos puntos de fricción, de oposición entre los gigantes chino y americano, están siendo usados por los candidatos presidenciales americanos. En noviembre, en los primeros días de noviembre, tendremos elecciones presidenciales en Estados Unidos. Estados Unidos es, nos guste o no nos guste, es la gran potencia y el gran poder temporal del mundo. El mayor ejército, la mayor economía, la mayor diplomacia, la mayor efectividad, la mayor presencia universal, todo ahí, ese poder gigantesco, está en la dependencia de quién gana la elección. Y prácticamente han quedado dos candidatos. Todavía no han formalizado definitivamente su candidatura, pero es cierto, ya se da por seguro que van a ser esos dos. Del lado del Partido Demócrata, diríamos nosotros del lado del centro izquierda o izquierda, está Joseph Biden, que es un católico progresista, amigo de China. Biden ya fue vicepresidente de Obama y ya fue a China y se dio muy bien con una especie de iglesia patriótica que hay ahí, censurable al máximo punto. Y defiende todas las posiciones favorables a China. Del otro lado está el candidato Donald Trump, el actual presidente, que quiere reelegirse y que ha asumido, sobre todo en los últimos días, una actitud muy radicalmente contra China. Hace un mes atrás, las estadísticas presentaban a Donald Trump muy atrás, muy superado por Biden. Una diferencia de 14 puntos, algo bastante importante para Estados Unidos, donde las elecciones se deciden por muy poco. Pero a partir del momento que el presidente Trump, el actual presidente Trump, asumió una política beligerantemente anti-China, haciendo lo que les he contado, cerrando el consulado, cerrando los institutos, amenazando China, secuestrar, congelar los activos de los jefes comunistas chinos. Todas esas medidas le han aumentado mucho la popularidad y las intenciones de voto, de tal manera que están casi empatados los dos. El izquierdista, que es Biden, y el derechista, que es Trump. Trump está un poquito atrás, pero muy poco. O sea que técnicamente 3 o 4 puntos son considerados técnicamente empatados. Y todavía falta mucho, porque faltan algunos meses hasta noviembre. Y entonces el gran hecho que se está poniendo para los próximos meses es la decisión presidencial americana. Y en el centro de esa decisión está qué van a hacer los candidatos con China. Y quien es más anti-China va a tener mejores posibilidades de ganar. Y entonces se comprende que China también asuma una posición contra ese candidato. Y ahí entonces la tensión
entre los dos gigantes del mundo va a llegar a un máximo punto. ¿Qué pasará? Eso todavía lo tenemos que ver. Todavía no sucedió. No somos profetas y no tenemos la intención de profetizar. Pero sí somos católicos. Y tenemos la certeza que hay una emperatriz que no tiene nada que ver ni con los dictadores de Pekín, ni con los políticos de Washington, que es la reina del cielo y de la tierra, que es el auxilio de los cristianos. Y a ella entonces nos encomendamos con la esperanza firme que pase lo que pase, suceda lo que suceda, por más feo que sea, ella va a acabar venciendo. Te Muchísimas agradezco mucho la gracias, oportunidad. doctor Luis. Realmente es así mismo. Uno puede ver todo el panorama caótico que se está desarrollando y que se juega en sí, o la victoria del comunismo o la victoria del anticomunismo, o sea, en parte principal. Y todo lo que está sucediendo a inicios del año pasado, se hablaba ya de una tercera guerra mundial también, ahora nuevamente, uno ve que todo lo que está sucediendo en el mundo, todos los acontecimientos penden de un hilo, de situaciones Muy lindo, mínimas que señor. desencadenan eh, sus resultados catastróficos para toda la humanidad. Y como usted dice, la esperanza que tenemos los católicos es la Santísima Virgen, que es la que va a intervenir en toda esta situación y que ya nos promete. Nosotros en este canal hablamos mucho sobre la Santísima Virgen del Buen Suceso. Ella promete especialmente que iba a destronar al soberbio Satanás y lo iba a poner bajo su planta y encadenándolo al abismo infernal iba a dejar al mundo libre de esa Sí, cruel señor. tiranía. Y es muy revelador porque antes de que sea esa victoria, ella habla de un gran castigo, ¿no? Y estamos hablando en este momento, por todo lo que nos comentó, de castigos a nivel mundial, digamos, de una guerra mundial que, como nuestra señora en Fátima lo mencionaba en sus apariciones también, eran consecuencias de los pecados que estaba cometiendo la humanidad, de toda la situación de la decadencia moral y social, que sería muy bueno ir viendo en otros programas, especialmente también orientados a ver esta situación que es muy preocupante para todos los católicos y para todo el mundo, público en general, de estar atento a esta situación, primero para rezar y segundo para ponernos en conciencia que el mundo está necesitando una restauración, está necesitando un cambio. Sí. Y ese cambio se va a dar especialmente en función de la adhesión que tengamos o no a la verdadera fe, a la Santísima Virgen, y que ella intervenga en estos sucesos y pues cumpla sus promesas, como ya la dio en Ecuador, la dio en Fátima para el mundo entero, y realmente ha sido un panorama muy amplio el que hemos visto, analizado cada una de las cosas que se fueron dando, y esperamos pues, doctor Luis, poderlo tener en programas sucesivos, seguir hablando. Ahora hay otro tema que es muy preocupante también, que tienen los católicos preocupados, que es la vacunación. Vacunas hechas en Rusia, otras en Inglaterra, muchos lugares, y que se habla de un supuesto chip que va a estar dentro de las vacunas, ciertas cosas que también son muy deformadas por la fake news. Aquí se ha tratado de ser lo más objetivo y también desde el punto de vista como católico, ¿no? El doctor Luis Dufour es un católico muy practicante, muy devoto de la Santísima Virgen, discípulo del profesor Plinio Correo de Oliveira, que el fundador de las diferentes asociaciones en defensa de la tradición, familia y propiedad, y que vienen desarrollando esta lucha comunista y comunista y anticomunista de hace más de 60, 70 años, ¿no? Entonces, es una lucha. Y debemos temer también, un factor que no he podido tratar, porque he andado corriendo, es que China no es un país, dejó de ser un país que está allá lejos. China tiene tentáculos que han entrado en nuestros países. Con muchísimo dinero en la mano, han construido obras de infraestructura, han comprado empresas estratégicas de energía, de productos minerales, petrolíferas, e infelizmente hay políticos, no conozco alguno en Ecuador, hablo en general, que están dispuestos por unas 30 monedas a entregarle el país a China. ¿No? Y ahora, Y presentan China como un país bueno, etcétera, como una potencia comercial más.
y no es verdad. Detrás del comercio chino hay una estrategia de guerra, de conquista. Por supuesto, aquí en el Ecuador es un tema que tiene mucha actualidad porque algo parecido sucedió. Usted narraba un poco el asunto de esa represa que habían construido, la más grande del mundo, por medio de la ingeniería china y el comunismo, que construyó eso. Aquí en Ecuador sucedió que en el gobierno socialista, en gobiernos anteriores que ha habido, se comenzó a construir una represa que se llamaba Coca-Cola Sinclair y que tiene los mismos problemas, tiene daños en la maquinaria, daños aquí y allá, y uno ve que el asunto de esa infiltración china en los países que se va dando no es para ni para beneficiarla, es para acabarla y llevarla hacia el comunismo. Entonces es algo para resaltar en ese punto de que el Ecuador está muy influenciado por esa ideología comunista de China, socialista, por decirlo, y que tendremos que estar atentos de todo lo que se vaya desarrollando a nivel mundial que termina repercutiendo en el mundo entero. De las elecciones de Estados Unidos depende de que nuevamente venga la izquierda al poder o la derecha continúe. Trump, a partir de Trump, vinieron otros políticos, por ejemplo en Brasil, Bolsonaro y otras personas de derecha, pero que si cae Trump en Estados Unidos, la tendencia puede ser que en los diferentes países de América Latina y del mundo nuevamente comiencen las izquierdas comunistas a tomar el poder y se acentúa más esta crisis que está habiendo tanto por el coronavirus, las represiones, como bien mencionaba usted, y ese riesgo de tercera guerra mundial. Pues, y es algo que tenemos que tener muy en cuenta y agradecemos mucho, doctor Luis. Esperamos verlo en los próximos programas. Queremos hacer de estas secciones semanales para poder estar atentos de esa visión internacional de las cosas que están sucediendo todos los días miércoles. Hoy día es la excepción, fue subido el programa un día jueves. No obstante, vamos a hacerlo todos los días miércoles a las 6 de la tarde va a estar reproduciendo este video para estar atento de todas esas situaciones y tener de primera mano y de fuentes confiables pues una verdadera visión de los acontecimientos que se están dando a nivel internacional y por qué no también a nivel del Ecuador. Muchas gracias, doctor Luis. Fue un gusto. Soy yo que agradezco la oportunidad de tener este contacto con Ecuador, del cual siempre conservo grandes recuerdos y recuerdos, diría, inolvidables de la belleza de su geografía, de la maravilla, de las maravillas religiosas, los tesoros religiosos que hay en Ecuador, y de la simpatía de los ecuatorianos y especialmente de los guayaquileños, porque siempre me pareció Guayaquil una ciudad de de muy buen trato. Mientras que Quito es solemne y misteriosa, Guayaquil es abierta y sonriente. Y de las dos me recuerdo con mucha nostalgia. Muchas gracias por el convite. Muy bonito, doctor Luis, y es revelador que usted estuvo también aquí en el Ecuador y sabe un poco también de nuestro país. Después podemos hacer otras entrevistas conversando también del asunto y bueno, tenemos temas muy vastos para poder conversar y bueno, nos vemos para la próxima vez en esta sección del canal de la Sociedad Ecuatoriana de Tradición y Acción. Invitamos a las personas a suscribirse al canal y para no perderse ningún solo video de estos que vamos a ir realizando todos los días miércoles a las 6 de la tarde va a salir. Tiene que poner solo, aplastar el botón de suscribirse y encender la campanita, pues, para que no se pierda ningún solo video, le llegue la notificación y estar atento de todo este análisis político, también desde el punto de vista religioso, realizado por el doctor Luis Dufour. Muchísimas gracias, doctor Luis. Pues, con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a todas las personas que vieron este video. La Santísima Virgen del Buen Suceso bendiga a la familia ecuatoriana y bendiga al Ecuador. Muchas gracias.